Estamos ahora en un mundo lleno de incertidumbre y confusión. Incertidumbre porque por primera vez en mucho tiempo no podemos predecir, ni siquiera aproximar el futuro cercano. Confusión porque no está claro el camino para salir de este atolladero. Muchos actores esenciales no han estado a la altura de las circunstancias. Pero no podemos parar el aprendizaje, la formación, las vivencias asociadas al conocimiento solamente por esto. Aprendemos de quién somos, pero sobre todo somos lo que aprendemos. No caigáis en el desánimo. Sé que en muchos casos el sistema educativo no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero eso no es excusa para rendirse, sino más bien al contrario. Es un motivo para levantarse y hacer las cosas con más astucia e inteligencia. ¿Empezamos? Pues aquí estamos con el tercer vídeo de grafos, ¿de acuerdo? Que esta vez va a ser sobre conectividad, un tema importante dentro de grafos. Empezamos con una serie de definiciones que van a dar cuenta de conceptos de conectividad dentro de grafos. Recorridos, caminos, circuitos y ciclos. Bien, un recorrido es lo siguiente: tenemos un grafo simple y una sucesión ordenada de vértices de ese grafo, V1, VK, de tal manera que VI y VI más 1 son adyacentes para todos los valores del índice I. Entonces el recorrido se dice que conecta V1 con VK. La longitud del recorrido es el número de aristas y por tanto hay K, la longitud es K-1, puesto que hay K-1 aristas. Un recorrido sin aristas se llama recorrido trivial. En la definición de recorrido se pueden repetir las aristas, ¿de acuerdo? Cuando quitamos la condición, o mejor dicho, cuando imponemos la condición de que no se repitan las aristas, hablamos de caminos. Entonces los caminos, son recorridos en los que no se repiten las aristas. Cuando tenemos un recorrido que empieza y acaba en el mismo vértice, hablamos de circuito. De nuevo, como digo recorrido, se pueden repetir las aristas. Cuando impones la condición de que el primero y el último vértice sean el mismo y que no haya aristas repetidas, entonces hablamos de ciclos. Problema 635. Se hace un grafo tal que el grado mínimo D es mayor o igual que 2. Es decir, que cada vértice tiene al menos dos vecinos. Probar que G tiene un recorrido de longitud D. Etiquetemos los vértices V1, Vn. De acuerdo, cada vértice tiene al menos dos vecinos adyacentes. Vamos a coger V1, por ejemplo, y escogemos uno de sus vértices adyacentes. VI2, tengo que usar doble índice porque ya he usado un índice simple al enumerar los vértices de V. Vale, entonces ahora cojo un vecino de VI2, digamos VI3, que no sea V1. Vale, eso lo puedo hacer porque el grado es de mayor o igual que 2. Vale, continúo haciendo esto y voy marcando las aristas que he usado. Entonces, o bien completo un camino o un recorrido de longitud D, o bien me topo con un vértice ya visitado. Si ese vértice lo visito por segunda vez, habrá dos aristas marcadas, pero tendré más aristas con las que continuar. En general, si llego a un vértice en el que al entrar en ese vértice ya tengo todas sus aristas marcadas, eso significa que existe un recorrido de longitud D al menos. Y esto completa la prueba. Muy bien, continuamos. Ejercicio 363. En los grafos siguientes identificad un recorrido, un camino, un circuito y un ciclo en cada grafo. Bueno, esto es el típico ejercicio visual, ¿no? Vale, pues para este grafo, el G, un recorrido podría ser A, B, C, D, E, y ahora puedo repetir si quiero, C, D,
FG y no estoy cerrándolo. Ahora, si de este recorrido quito las aristas repetidas, tendría A, B, E, D y G, por ejemplo, quitando algunas aristas de tal manera que sea única, o sea, que no se repitan las aristas. Un circuito podría ser el mismo de antes, pero lo cierro. A, B, C, D, E, C, D, F, G, A. Y ahora un ciclo pues sería A, B, C, D, F, G, A. Para H pues tendríamos, por ejemplo, A, B, C, H, C, H. ¿Vale? Estoy reusando, yendo y volviendo aquí, reusando aristas. Un recorrido sería ABCH y no estoy repitiendo nada. Un circuito sería ABCH, ABCDH, ABCDH, CBA. Ahora estoy repitiendo bastantes aristas, ¿verdad? Y por último, un ciclo sería ABCDHEFG. A. Conectividad. Dos vértices de un grafo simple se dicen que están conectados si existe un recorrido que empieza en U, y acaba en V. Un grafo simple se dice que es conexo si todo par de vértices está conectado. Y se llaman componentes conexas de un grafo a los subgrafos conexos maximales de un grafo. ¿De acuerdo? Esto de maximal significa que no se puede añadir más vértices de manera que estén conectados entre sí. Es decir, que una componente conexa es el número máximo de vértices conectados entre sí. Problema 6.3.11. Dibujar grafos con 1, 2 y 3 componentes conexas. Bueno, pues el A es una componente conexa y todos están conectados entre todos. B tiene dos componentes conexas, 4, 5 y 6 están conectados entre sí, pero no a 3, 0, 1 y 2, ¿vale? Y solamente hay dos conjuntos máximos de vértices conectados todos entre sí, ¿vale? Que sea 4, 5 y 6 y 0, 1, 2 y 3. Aquí pues tenemos tres componentes conexas, como se ve ya claramente. Problema 6, 13, 12. Sea G un grafo conexo y E una arista de G. Entonces G menos E tiene dos componentes conexas a lo sumo. Empezamos. Sea E la arista dada por los vértices U, V. Primer caso sería que hay más de un camino que conecta U y V. Entonces cuando quitas la arista E, el grafo es todavía conexo, ¿vale? Entonces vamos a considerar el caso en que solamente hay un camino que conecta U y V y ese camino es la arista exactamente UV, ¿vale? Entonces si ahora quito la arista UV, tiene que haber un vértice en G-E que no esté conectado con U, porque si todos los vértices están conectados, todos los vértices de G-E están conectados con U, entonces existe un camino distinto de que conecta U y V. Análogamente tiene que existir un vértice B que no esté conectado con V en G-E. La razón es la misma. Si existe un vértice, si todos los vértices están conectados con V, entonces hay más de un camino que conecta U con V. Vale, sea C1 el conjunto de los vértices que están conectados con U y C2 el conjunto de los vértices que están conectados con V. Los conjuntos C1 y C2 tienen intersección vacía, por el mismo argumento de antes. ¿Vale? Si hay algún vértice de C1 que está conectado con C2, entonces ya hay más de un camino que conecta U con V. Habíamos supuesto que solamente había uno, que era la arista UV. Estos dos conjuntos son conexos, ¿de acuerdo? No se puede añadir más vértices a ninguno de los dos y por tanto son maximales, y por tanto quitar una arista solo aumenta en 1 como mucho el número de componentes conexas. Bien, teorema 6.3.13. Este también es un teorema dificilillo, largo. Dice, sea G un grafo conexo y Q un número de aristas
se cumple la desigualdad que dice n-1 es menor o igual que q, menor que n por n-1 partido por 2. La desigualdad de la derecha es fácil porque si el número máximo de aristas que puede haber se da en un grafo completo, que es un grafo regular de grado n-1, y siguiendo el teorema de Euler diría n por n-1 igual a 2q. Divides por 2 y ahí tienes la igualdad, que como es el número máximo sería una desigualdad. Lo difícil es probar que si el grafo es conexo, entonces n-u es menor o igual que q. Vale, vamos a hacer lo siguiente, vamos a nombrar las aristas de A, del grafo G, como E1, E2, EQ. ¿Vale? N va a ser nuestro número de aristas. Entonces vamos a construir una sucesión de grafos que empieza en S0, que es G. S1 es G menos la arista E1. S2 es S1 menos la arista E2, es decir, G menos las dos primeras aristas. Y así hasta el final, hasta que quito la última arista. ¿Vale? Aquí hay Q más 1 conjuntos, ¿vale? Este de aquí tiene una única componente conexa y este de aquí, que es cuando ya he quitado todas las aristas, tiene n componentes conexas que corresponde a los vértices. Entonces, el número de componentes conexas de ese 0 es 1 y en cada paso como máximo se aumenta el número de componentes conexas en 1, que es el teorema que hemos probado aquí, el 6.3.12, ¿de acuerdo? Vale, luego el grafo SQ tiene Q más una componentes conexas, ya que ese 0 tiene una única componente conexa, ¿vale? Esto de Q más 1 viene a que esto es 1, luego esto aumenta como máximo en 1, serían 2, o sea que S1 tiene como máximo 2 componentes conexas, S2 tiene como máximo 3 y así hasta SQ que tiene Q más 1 componentes conexas. Por otro lado, SQ está formado por n vértices, puesto que no contiene aristas, y por tanto n va a ser menor o igual que Q más 1. Y de ahí se sigue que n menos 1 es menor o igual que Q. Ahora voy a probar esto de otra manera porque me va a hacer falta después, que va a ser por inducción, ¿vale? Entonces, inducción sobre el número de vértices, si n es igual a 2, bueno, pues solamente son dos vértices con una arista, y ahí claramente n-1 es igual a q, que es todo igual a 1, y se cumple el paso base. Aquí vamos a aplicar el principio fuerte de inducción y vamos a suponer que se cumple la propiedad, es decir, la desigualdad, entre todos los valores comprendidos entre 2 y n-1. Cogemos un grafo de n vértices y q aristas y vamos a coger un vértice y vamos a quitar ese vértice. Vale, si el grado de V1 es K, es decir, V1 tiene K vecinos, al quitar V1 este grafo se puede desconectar y producir como mucho C componentes conexas que voy a llamar C1 o CC, C mayúscula C. Vale, pues cada componente conexa va a tener menos de n vértices, ¿de acuerdo? Porque ya he quitado V1. Entonces vamos a decir que n sub i es el número de vértices de cada componente conexa y q sub i el número de aristas de dicha componente. Entonces se cumple la propiedad por inducción y tendríamos esto, mi famoso rectángulo, diría esto, n sub i menos 1 es menor o igual que q sub i. Y ahora lo que voy a hacer es sumar todas las desigualdades, ¿de acuerdo? Para todas las componentes conexas. Y entonces me quedaría la suma desde igual a 1 hasta c de n sub i menos 1 menor o igual que el sumatorio desde igual a 1 hasta c de q sub i. Aquí, como he quitado un vértice, tendría n menos 1 vértices menos c. Este menos c sale de que aquí hay un menos 1 y se suma c veces. Y aquí, en cambio, como tengo que quitar los vecinos de V1, ¿de acuerdo? Que son K. Entonces me quedaría que n-1 es igual a Q menos K menos C, ¿vale? Donde K, eso es el número de vecinos y C el número de componentes conexas.
¿Vale? Continúo aquí la fórmula para que no se pierda el hilo. Aquí, como digo, se ha hecho uso de que el sumatorio es n-1, el sumatorio de los n sub i, y que el sumatorio de q sub i es igual a q menos k. El número de componentes conexas será siempre menor o igual que el grado de V1, por el teorema 6.3.12. Y por tanto, k menos c es mayor o igual que 0. Y entonces se tiene n-1 menor o igual que q. Muy bien, esto ha sido durito, pero merece la pena. Somos inteligentes y podemos con ellos. Teorema 6.13.14. Un grafo G es bipartito si solo si no contiene ciclos de longitud impar. La condición necesaria es difícil, la suficiente es fácil, solamente voy a probar esta última. Y vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que G es bipartito y que hay un ciclo de longitud impar, ¿vale? Aquí K es un número natural. Y como veis, el V2K más 1, que es el penúltimo vértice del ciclo, se une con el primero. Sabemos que un grafo de bipartito si existen V1, V2, que es una descomposición del conjunto de vértices en dos conjuntos disjuntos, de tal manera que todas las aristas van de V1 a V2. Esto da una contradicción porque si el ciclo tiene longitud impar, entonces V2K más 1 se conecta con V1 y los dos pertenecen al conjunto de vértices V mayúscula 1, lo cual es una contradicción. Puntos de corte y puentes. Un punto de corte es un vértice que al quitarlo del grafo lo desconecta. Y una arista puente es, análogamente, una arista que al quitarla del grafo desconecta el grafo. Por desconectar significa que el número de componentes conexas aumenta. Ejercicio 6.3.16. Dibujar grafos que no contengan ni puntos de corte ni puentes, y lo contrario, que contengan puntos de corte y puentes. Aquí tenemos el grafo A y el B. El grafo A, que es un grafo completo de 4 vértices, no contiene vértices de corte ni puentes. Quitas cualquier arista y el grafo no se desconecta. Quitas cualquier vértice y el grafo no se desconecta. El grafo de B, en cambio, tiene dos puntos de corte, que son el vértice 3 y el vértice 5, se quita y claramente se ve que se desconecta el grafo, y tiene una arista puente, que es la que va de 3 a 5. La quitas y el grafo se queda en dos componentes conexas. Aquí tenemos un ejemplo de un grafo en el que todas las aristas son puentes, ¿vale? En cuanto quitas una arista se desconecta el grafo, y además tenemos varios vértices de corte, como son el 2, el 0 y el 1. Ahora nos metemos en otro campo que es también de conectividad, son los grafos eulerianos y hamiltonianos. Entonces, decimos que un circuito es euleriano si visita todas las aristas del grafo una sola vez. Puede, obviamente, repetirse los vértices, pero las aristas una única vez. Y un recorrido euleriano es un recorrido que visita todas las aristas del grafo una sola vez. Aquí no se pide que el primero y el último coincidan, en este último caso. Aquí donde pone euleriano, esto debería poner semi, perdón por el despiste. Un grafo se dice que es euleriano, se admite un circuito euleriano, y aquí de nuevo se me ha ido la olla. Un grafo se dice que es semi-euleriano si admite un recorrido semi-euleriano. Vale, teorema 6.3.19. Tenemos un grafo simple. G es euleriano si solo si todos sus vértices tienen grado par. Y G es semi-euleriano si solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar. Vale, vamos a demostrar esto. Como es un sí solo sí, necesitamos probar dos cosas. La condición suficiente primero, la premisa es ahora que G es euleriano. Vale, entonces admite un circuito que recorre todas las aristas exactamente una sola vez. Cada vez que entro en un vértice, tengo una arista de salida.
¿de acuerdo? Entonces, necesariamente el grado de cada vértice tiene que ser par, ¿vale? Si fuera impar, llegaría a un vértice en el que no puedo salir, pero puedo salir porque existe ese circuito euleriano. Ahora, la premisa es que todos los vértices de G tienen grado par. Se puede hacer una prueba por inducción con el principio fuerte, pero para no alargar demasiado el vídeo lo voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? Si queréis saber cómo va la prueba, dejadme en los comentarios y os la hago, ¿de acuerdo? Esta prueba no es algo que vaya a entrar en el examen, ¿vale? Es profunda, no digo que es bastante difícil, podéis con ella, pero no es algo que se vaya a pedir en el examen exactamente. Problema 6320, estudiar cuál de los siguientes grafos son eulerianos o semi-eulerianos, y para los que lo sean, dar un circuito o un recorrido semi-euleriano. Vale, aquí he puesto los grados en el grafo G, en el grafo H, en el grafo T. En el grafo G se ve que todos son pares, entonces no hay problemas, va a ser euleriano. Ahora vemos cómo lo hacemos. En el grafo H hay exactamente dos vértices de grado impar, que son el H y el D, y por tanto es semi-euleriano. Y en cambio en el grafo T pues veo 4 vértices de grado impar, grado 3, y entonces no es ni euleriano ni semi-euleriano. En el grafo G podría decir E, B, C, F, B, A, D, E, F, I, H, D, G, H, E. Se ve claramente que es un circuito euleriano. En la prueba que no he hecho, esa prueba por inducción te da lugar a un algoritmo recursivo que te calcula el circuito euleriano. En el caso del grafo H hay dos vértices, ¿vale? Aquí la idea es que metes una arista de más, doblas la arista entre H y D, calculas el circuito. Al meter la arista, perdón, quería decir, al meter la arista, entonces se vuelven pares todos los vértices todos los grados de los vértices, ¿vale? Aunque sea un multigrafo, la prueba sigue valiendo, y entonces hallas el circuito euleriano y luego quitas la arista falsa que has metido, ¿no? Y aquí tenemos pues eso, HGF, G, A, B, C, E, D, C, H, D, que sería el recorrido semi-euleriano. Y como hemos dicho, T no es ni uno ni otro. Más juegos de conectividad. Ahora vamos a jugar a que recorro con un ciclo todos los vértices, una única vez, ¿vale? Cuando un grafo tiene esta propiedad se dice que es hamiltoniano, y hablamos de ciclos hamiltonianos, y cuando solamente los visita una única vez pero no vuelve al inicio, hablamos de camino hamiltoniano. Bueno, en general detectar si un grafo hamiltoniano es un problema de estos duros, y lo que he puesto aquí en el 6324 son condiciones necesarias, ¿vale? Obviamente, condición número 1, G tiene que ser conexo. Condición número 2, G no tiene aristas puente. Y condición número 3, no tiene vértices de corte. Hay más condiciones, estas digamos son las más básicas. Aquí tenemos 3 grafos y te piden que veas si son hamiltonianos o no, si admiten caminos hamiltonianos o no. Vale, el primero vemos que no, porque C es un vértice de corte, y de hecho tiene también una arista puente, como puede ser A y C o B y C, y entonces la respuesta es no. El grafo H no es hamiltoniano. Vamos a ver por qué no lo es. Si lo fuese, existiría un ciclo que visitaría todos los vértices de una sola vez, ¿no? Sin pérdida de generalidad, puedo suponer que empieza en el vértice A, ¿vale? Una reordenación de los vértices en el supuesto ciclo hamiltoniano me haría empezar en A, ¿vale? Y luego hay dos direcciones que puede tener el ciclo. Voy a coger la que va de A a B. Entonces, a partir de B se dan las siguientes posibilidades. Voy a B y entro en el vértice L. Entonces, a partir de ahí tengo LNB, ¿vale? L tiene grado 2, tengo que continuar hasta N, y ahora vuelvo a B, ¿vale? Eso no da un ciclo hamiltoniano. B, L, N, E, F,
eso me deja los vértices C y D sin visitar y no tengo ninguna otra posibilidad para conectarlos, porque o bien vienen de E hacia D o de B hacia C. Luego tendría la posibilidad BLNE de C, pero entonces repito el vértice B, ¿vale? Y entonces no es posible un ciclo hamiltoniano, ¿de acuerdo? En cuanto al grafo K, aquí tenemos, empezando en A, por ejemplo, aquí tenemos un ciclo hamiltoniano que dice A, I, G, J, H, F, E, D, C, B, A. 6, 3, 27. ¿Cuál es la relación entre ser euleriano y hamiltoniano? Investigar si la una implica la otra. Bueno, la respuesta es que no hay ninguna relación de ningún tipo. Aquí tenemos un grafo que es euleriano, ¿vale? Pero no es hamiltoniano porque tiene un vértice de corte. Este grafo es euleriano y hamiltoniano. ¿De acuerdo? Euleriano está claro y hamiltoniano igual, es un ciclo. Este grafo no es euleriano porque tiene varios vértices de grado impar y es claramente hamiltoniano, ¿no? Empiezo 5, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y este grafo en D no es hamiltoniano porque hay una arista puente y tengo dos aristas de grado 3, o sea que no es ni euleriano ni hamiltoniano. Vale, hemos cubierto todas las posibilidades entre ser euleriano y ser hamiltoniano y sus negaciones. Continuamos. Un técnico de una empresa eléctrica debe hacer un recorrido periódico por los transformadores de la red eléctrica de su zona. El grafo adjunto muestra la posición de los transformadores y las carreteras que existen entre ellos. Determinar si se puede hacer el recorrido pasando una sola vez por cada uno de los transformadores. Esto es equivalente a determinar si el grafo es euleriano o no. Perdón, hay que decir euleriano, he dicho hamiltoniano. Y existe un grafo hamiltoniano que ha sido sacado totalmente por prueba y error, ¿vale? Ahí está el ciclo y bueno, pues se comprueba fácilmente que este ciclo funciona, ¿de acuerdo? Y esto ha sido todo, amigos, seguimos aprendiendo.